está dando de qué hablar. En esta ocasión el gobierno federal lo declaró como una obra de seguridad nacional para continuar su construcción, esto a pesar de los amparos que han promovido colectivos ambientalistas, quienes han denunciado un ecocidio en esta zona del Tren Maya, particularmente en su tramo 5, que ha sido el más complicado, que está entre los estados en el estado de Quintana Roo, particularmente de Cancún a Tulum, y que pasa pues por varias áreas protegidas que están siendo devastadas, y así lo evidencian las imágenes de estos grupos ambientalistas por la construcción del Tren Maya. Además, este megaproyecto que se construye con dinero público y mucho dinero público, ahorita le vamos a dar las cantidades de cuánto se ha invertido y cuánto va a costar finalmente, porque va a costar más caro de lo que se presupuestó originalmente este proyecto. Bueno, pues este dinero público que hemos invertido todos, ya le decía, ha aumentado su costo hasta el 92%, porque ha tenido muchas modificaciones este Tren Maya desde el inicio, el proyecto ejecutivo y el diseño del trazo del tren que correrá por 5 estados de la República, pues no fue el mejor y se ha tenido que reconfigurar varias veces este trazo del Tren Maya. Vamos a entrarle a fondo a este proyecto porque además ahora tiene pues a un paisano del presidente López Obrador como responsable de este proyecto del Tren Maya, a Javier May, el exsecretario de Desarrollo Social del país, y bueno, pues corrió a Rogelio Jiménez Pons, que ahora se fue a la subsecretaría de Transporte. En fin, ha habido muchos cambios y el presidente está empecinado en que se tiene que terminar el próximo año para que se inaugure. El problema es si pasa como con la refinería y con el aeropuerto, que se va a inaugurar pues con muy poquitos vuelos, sin refinar petróleo, y quizá si se inaugura en el 2023, pues no veremos ni un pasajero tampoco en el Tren Maya. Con este tema comenzamos las noticias de la mañana. Sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, fueron los que determinaron que la obra se inicie, ¿no? De esta manera fue como el director del Fondo Nacional de Turismo, el Fonatur, que es el que lleva el proyecto del Tren Maya, Javier May, confirmó la reanudación de las obras del tramo 5 de esta obra que correrá de Cancún a Tulum, argumentando que se trata de un proyecto de seguridad nacional. La obra se mantenía suspendida desde abril por no contar con la autorización de impacto ambiental. Después obtuvieron esta manifestación en fast track por parte de la Semarnat y finalmente ya la tienen, pero pues hay amparos de organizaciones ambientalistas y también de algunos pobladores que no estuvieron de acuerdo con el tema de la tierra, y que bueno, pues todo eso lo ha tenido que enfrentar el gobierno, y en algunos momentos se ha paralizado también esta obra. De inmediato, pues estas reacciones de ambientalistas no se hicieron esperar. Greenpeace reclamó que el gobierno federal reiniciara, al menos hace 4 días ya, las obras de deforestación en el tramo 5 del Tren Maya. Pese a tener amparos vigentes en la zona de trabajo, realizaron una manifestación colocando un salvavidas gigante con la leyenda SOS, Protejamos la Selva Maya, con lo cual piden detener de inmediato estas obras, garantizando así los derechos de las personas y sobre todo la protección del medio ambiente, que pues con lo que vemos en el mundo, con el calentamiento global, lo que pasa en Europa, con de estas temperaturas tan altas que no se habían observado pues en años anteriores, nos damos cuenta de por qué es importante cuidar el medio ambiente y sobre todo estas zonas que tenemos en el sureste mexicano. Y quien también se sumó a estos temas, a estos reclamos, fue la organización Sélvame del Tren, quien se ha pronunciado a través de ciudadanos, de académicos, científicos, activistas, artistas, pues en contra de este proyecto. De la misma forma criticaron la reactivación de maquinaria sin esperar la resolución de un juez, violando así de manera flagrante la ley y poniendo en riesgo pues a la Riviera Maya, a su gente, a la economía y a su riqueza natural.
Estas manifestaciones han escalado, además, hasta Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador ha utilizado sus conferencias matutinas para desprestigiar a los activistas y a quien se oponga a sus proyectos de infraestructura, hablando en particular del Tren Maya. Dice que ellos han buscado frenar las obras del tramo 5 a como dé lugar, les llama pseudoambientalistas, les dice que son pues parte de la corrupción, no tienen intereses de empresas que no quieren que se desarrolle este proyecto, en fin. Estos asuntos que siempre saca el presidente López Obrador. Según el presidente, estas organizaciones, ya le decía, tienen intereses en la región y por eso pues, no quieren que se construya el Tren Maya. Greenpeace, ¿dónde estaba? Pues todas estas asociaciones, son muy pocas realmente las asociaciones que de manera independiente se preocupan por la naturaleza. La mayor parte de estas asociaciones, no solo en México, en el mundo, viven de administrar la destrucción del medio ambiente. Debido a que Fonatur decidió reanudar las operaciones del tramo 5 del Tren Maya violando la ley, debido a que tienen unas suspensiones judiciales que tienen paralizadas las obras, sin embargo no las están respetando y con ello están violando la ley. Y por eso exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga definitivamente las obras del tramo 5 del Tren Maya. Bueno, ahí están las dos posturas, la del presidente y la de los ambientalistas que no están de acuerdo con el Tren Maya, sobre todo con este tramo 5, con que haya ecocidio, porque no es per se que no esté de acuerdo con la obra de infraestructura, con el proyecto de transporte, sino con que no se le haga daño al medio ambiente. Desde que inició su construcción en el 2020, el Tren Maya se ha enfrentado a diversos retos, lo que ha provocado un retraso muy importante de estas obras. Aquí le cuento algunos detalles. Al igual que sucedió con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya está enfrentando una batalla legal. La obra de 1.500 kilómetros que conectará Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo recibió hasta octubre de 2021 más de 25 amparos, a los que se han sumado al menos 6 contra el tramo 5 que corre de Cancún a Tulum. Uno de los amparos fue interpuesto por la Diversidad Biológica y Greenpeace por no contar con los permisos ambientales para la construcción, pues aseguran, amenaza la selva y vulnera el sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos. Otro de los recursos, el cual se le otorgó la suspensión definitiva, fue promovida por un grupo de buzos profesionales que se manifestaron en contra de la deforestación en Playa del Carmen, Acumal y Tulum. Sin embargo, esto parece no interesarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues asegura que su gobierno enfrentará los amparos que se interpongan contra la obra, la cual ha asegurado que no daña a la selva ni a los cenotes. Los amparos han implicado un retraso importante en la construcción del Tren Maya, previsto para ser inaugurado en diciembre de 2023. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y por cierto, otro problema que surgió en esta obra insignia del presidente López Obrador fue el sobrecosto que ha tenido pues todo este proyecto, y le decía, ¿de dónde sale el dinero para pagar el Tren Maya? Del presupuesto federal. ¿De dónde sale el presupuesto? De los impuestos que pagamos los mexicanos y un poquito también de la venta del petróleo, aunque eso se está yendo a subsidiar las gasolinas. El proyecto del Tren Maya se elevó casi 92% hasta ahora, porque falta pues que se concluya, falta todavía un poco más de un año para que se inaugure, esto sería en diciembre del 2023. La obra pasó de 31,000 millones de pesos que se tenía contemplado originalmente a 59,000 millones de pesos que saldrán por completo, le decía, del erario público. La realidad es que el total de este Tren Maya se presupuestó en cerca de 100,000 millones de pesos. Ya ahora las estimaciones están por ahí de los 200 y 230,000 millones. Y bueno, pues hay quienes dicen, pues empresas muy serias y cercanas al propio gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda, que podría elevarse hasta 500,000 millones de pesos el costo de este proyecto. Es decir, pues va a salir 5 veces más caro
si se llega a esta cifra, de lo que se presupuestó originalmente. Bueno, pues el Tren Maya se ha convertido en otro problema del presidente López Obrador y también, ¿por qué no decirlo?, pues en otro berrinche, en otra idea fija que tiene el presidente de que se va a terminar a como dé lugar, y si para eso el presidente tiene que pasar por encima de los jueces, de los amparos, del Poder Judicial, de las leyes, declarándolo como un tema de seguridad nacional, pues lo va a hacer y ya lo hizo y ya lo había adelantado. El 5 de julio el presidente López Obrador dijo que esta obra se tiene que terminar, que es un tema de Estado y que no iba a permitir que estos ambientalistas, pseudoambientalistas y quien fuera que se opusiera al proyecto del Tren Maya, a quienes les llamó además corruptos, pues que no iba a permitir que eso estuviera sobre los intereses del pueblo. El presidente se escuda siempre en el pueblo, pero son sus decisiones, las decisiones del presidente López Obrador. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la verdad, si bien ha detonado un poco de la actividad económica en el sureste del país, en estos estados que ciertamente han sido marginados históricamente por gobiernos anteriores, es decir, no ha llegado mucha inversión allí y ahora el presidente decidió por eso construir el Tren Maya, hacer la refinería de Dos Bocas. Eso es cierto, estaban desatendidos estos estados y ciudades y pueblos del sureste de México, pero de ahí a que la rentabilidad de un proyecto que no va a funcionar, que va a quedarse como elefante blanco, que además le costará mucho a los mexicanos, incluidos a los que viven en estos 5 estados por los que cruzará el Tren Maya, pues quizás no fue lo mejor para hacerlo, o si se iba a hacer, se debía hacer con un buen proyecto, un poco más pequeño, con un financiamiento menor del que va a costar finalmente el proyecto, que se financia del gasto público, del presupuesto, y que se evitaran, digamos, todos estos problemas que ya sucedieron con el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, que ya sucedieron con la refinería y que, bueno, pues inevitablemente van a suceder también con el Tren Maya. Es decir, hay muchas dudas de que vayan a funcionar estos 3 proyectos, de que tengan rentabilidad económica, y además de todo ya se gastó mucho dinero y mucho dinero se ha gastado en la opacidad también, porque esto de declarar seguridad nacional un proyecto también pues impide a los organismos de transparencia, a los periodistas, que conozcamos a detalle cómo se entregaron esos contratos, cómo se ejercieron los recursos públicos, sobre todo las obras que tienen las Fuerzas Armadas, que es este tramo 5 que tiene el Ejército. Es decir, hay muchas inconsistencias con respecto al propio discurso del presidente López Obrador de que se iba a hacer una ejecución del gasto público de forma eficiente, que no iba a haber opacidad, que no iba a haber corrupción. Pues todo esto queda en duda con el proyecto del Tren Maya, que bueno, pues nos termina costando a todos, y el presidente por sus pistolas, porque quiere terminar en el 2023, pues lo declara como una obra de seguridad nacional. Es momento de conocer la información más importante que se ha generado a nivel nacional.